Me llamo soy jugador de ajedrez y soy un mudoloico anónimo. Sí, amigos, algunas veces he abusado y coqueteado del lado tenebroso del ajedrez, analizando mis partidas solo con la ayuda del módulo. Pero al final salí del túnel y vi la luz. ¿Qué tal, rabiosos y rabiosas? Hola a todo el mundo. Si quieres evitar la trampa y el enganche a la comodidad del lado oscuro, a la pregunta de cómo mejorar en ajedrez, algunos profetas te venderán trucos, otros, más modernillos, te venderán tips. Yo te ofrezco un método para analizar tus partidas de ajedrez. Así que si te interesa el tema, hoy aquí en Ajedrez Cardinal, entrada libre hasta completar el aforo. ¡Pasen y vean! Bueno, chavales, vamos a empezar a la explicación teórica de este método, del método de cómo analizar tus propias partidas. Mirad, durante la partida, anotar el tiempo de cada jugada, tanto tuya como de tu rival. Esto es una cuestión optativa, pero yo sí que aconsejo hacerla porque así verás luego durante el análisis más o menos cómo controlas tu tiempo. Luego, anotar mediante alguna simbología en la parte del cálculo de la planilla, o sea, detrás, alguna simbología secreta, momentos clave de la partida, algo de táctica, algún error que crees que has cometido, etc. Finalizada la partida, si puede ser el análisis post-mortem con el rival, es un método muy aconsejable. Así veréis y verás la partida desde su punto de vista. Luego, una vez llegues a casa, en un blog, apuntar todo lo que recuerdes de la misma, variantes, errores, etc. Cualquier detalle es importante. Vale, si ya es de noche, cena, por último desconecta y échate a dormir. Ya luego ya vendrá el análisis puro y duro. Por supuesto, nada de Stonefish. Bueno, el día que tengas tiempo, como ya tienes tu blog, con los detalles y todo esto, vendrá el día del análisis puro y duro. No hay que analizar toda la partida, sería un trabajo faraónico. Simplemente los momentos críticos. ¿Cómo identificar estos momentos? Mirad, las transacciones de la apertura al juego medio y de este al final son momentos críticos. Luego, las posiciones que requieren cambios de pieza también son movimientos críticos y, por supuesto, todo el tema de temas tácticos y cálculos. Te preguntarás, ¿qué debo anotar en mis análisis? ¿Qué preguntas debo hacerme? Pues mira, te puedes preguntar, ¿qué tal jugué la apertura? ¿Me perdí en algún momento en ella? Y esto, cuando lo estudies y lo analices, te servirá para ampliar la teoría de tus líneas. ¿A qué estructura se llegó? Si jugaste en concordancia con ella, si fue adecuada la elección de tu plan, si llevabas desventaja donde se igualó la partida, si cometiste algún error, y si lo cometió tu rival, si omitiste algún golpe táctico. Durante la partida, por ejemplo, si hubo patrones tácticos o posicionales. Esto, no os penséis que me engancho así porque sí, esto me obligan los guionistas. Bueno, si reconociste estos patrones y finalmente cuando hagas todo este análisis tuyo y propio, entonces cuando lo debes checar con el módulo. Y una vez chequeado es cuando debes coger y hacer unas notas propias. Bueno, como yo digo siempre, el movimiento se demuestra andando. Así que para que veáis el concepto, os voy a presentar una partida mía jugada en un torneo en Benimodo contra una joven promesa del ajedrez valenciano. Bueno, yo diría que más que joven promesa ya es una realidad. Una señorita, pues, muy elegante, tanto dentro como fuera del tablero. Bueno, yo jugaba con blancas, la partida empezó con D4, el rival jugó C5, jugué E3, caballo F6, caballo F3, E6, alfil D3, alfil E7, enroque por mi parte, B6, jugó mi rival, B3, jugué yo,
enroque por parte del negro, tras alfil B2, alfil B7, caballo B, D2, D6, C4, caballo B, D7, dama E2 y torre C8. Aquí llega el primer momento crítico. Está terminando la fase de la apertura. Así que yo jugué E4. Con este movimiento planteo una especie de sistema Marozzi de la defensa siciliana. Aquí en las notas añadiríamos, si conociéramos esta posición, posibles líneas a mejorar, algún movimiento sorpresa del rival, etc. Tras C por D4 de mi joven rival, yo hice caballo por D4. Tras su caballo C5, jugué alfil C2. Mi rival jugó A6 y yo jugué F4. La jugada más incisiva acorde con mi estilo de juego. D5. Ya nos encontramos en otro momento crítico, ya que estamos en una posición con posibles cambios de piezas. Esta posición la debemos analizar por nosotros mismos. Luego ya lo checaremos con el módulo. Aquí yo jugué, aquí el módulo, ya os digo, da como línea, como posible mejor línea, C por D5. Tras E por D5, E5, caballo F, E4, torre DA, D1, dama C7 y caballo F5. Recordar los patrones posicionales, las rutas de los caballos, posibles casillas débiles. Esto también lo anotaríamos en las notas, es decir, las notas son conclusiones finales de la partida una vez chequeado nuestro análisis con el análisis del módulo. Tras G6, caballo por E4 y D por E4, aquí detener el vídeo y buscar la jugada ganadora para blanco. Tic-tac, tic-tac. Bueno, si lo habéis acertado, sois unos máquinas. La jugada es torre D7. Jugada fortísima, que el negro está perdido. Juegue lo que juegue. Los módulos son así. Nos humillan constantemente. Por supuesto, si nos hemos tragado este golpe táctico, también lo anotaríamos en las conclusiones finales. Bueno, una posible línea podría ser, si dama por D7, mirad, si dama por D7, vendría caballo H6, jaque, rey G7, E6, jaque, rey por H6 y E por D7. Ya os digo, los módulos nos humillan constantemente. Bueno, volvamos atrás. Yo jugué la segunda mejor línea que mantiene el módulo, que es E5. Ya os digo, tras chequearlo esto con el módulo, esta era la segunda mejor opción. Continuamos con la partida. Tras caballo hecho, llegamos a otro momento crítico. ¿Podemos reconocer aquí algún patrón típico? ¿Cuál? ¿Lo reconocéis? Bueno, pues si lo reconocéis, lo tendríais que apuntar en las conclusiones finales. Y si no lo reconocéis también. Ahora os lo digo yo. Mirad, el patrón sería F5. Tras este movimiento, la iniciativa blanca ya es muy fuerte. ¿Cuál es el patrón? Pues el de abrir líneas y diagonales sobre el enroque del rival. Mi joven rival jugó aquí F6. F6.
Con este movimiento se llega al famoso estocáfeo. Mejor era en esta posición E por F5, tras caballo F5, caballo E6, torre A D1, dama C7, rey H1. ¿Por qué hago este movimiento? Pues este movimiento es un movimiento profiláctico contra un posible jaque en C5. También, si esto fuera una partida vuestra y el módulo os marcara un rey H1 y no lo vierais, pues ahí en conclusiones finales lo añadiríais. Tras torre D8, dama G4 y de todas maneras esta posición es muy difícil para defender por el bando negro. Volvemos al movimiento F6 de la partida y maté F por E6 y mi rival mató. Otro momento crítico, otro movimiento crítico en este momento. ¿Reconoces el patrón de ataque? Si no lo has identificado, lo tienes que anotar en tus conclusiones finales. Este patrón es, ya os digo, es típico de ataque. Aquí, sin dudar, jugué dama H5. Tras G6, alfil por G6, H por G6 y dama por G6, jaque. Mi joven rival jugó caballo G7. Hasta aquí, una vez chequeada la línea, toda me la da, o sea, toda es correcta por mi parte, ¿vale? Pero aquí jugué mi primera imprecisión. Caballo F5. Una posible línea mejor que también valoré como candidata, volvamos atrás, y era torre F7. Jugada mucho más fuerte que la que realicé sobre el tablero, pero confieso que en esta línea, en el barullo de variantes y de cálculo, me perdí. Mirad, la partida hubiera podido proseguir con un torre por F7, E por F7, rey por F8, o rey F8, perdón, caballo F5, recordad las rutas de los caballos, alfil F6, jugada prácticamente única, torre F1, D4 y alfil A3. Esta jugada realmente me escapó de los cálculos. El negro está perdido, pero claro, ya os digo, es una posición muy difícil de calcular sobre el tablero. Bueno, hubiera podido proseguir la partida, por ejemplo, con un A5, caballo D6, dama por D6, torre por F6, dama D7 y tras la sencilla dama H6 que amenaza el mate forever en H8, el game over del negro es evidente. De todas formas, ya os digo, esto es mucho calcular y esto sería jugar a nivel Dios. Así que volvamos atrás. Ya os digo, yo jugué caballo F5. Tras caballo F5, mi rival jugó caballo por E6, caballo H6 jaque, rey H8 y aquí cometí la segunda imprecisión. Yo jugué alfil E5, pero tras chequearlo con el módulo, la línea que el módulo da como ventaja es caballo F7, jaque, torre F7, torre por F7, tras D4, por ejemplo, vendría dama A1, o sea, torre de A, F1, y aquí, pues, estas líneas realmente yo sí que las calculé, pero después de dama E8 no vi continuación, y sí que la vi. Claro, mirad, caballo F3, tras alfil por F3, torre por F3, rey G8, y esta es la línea que se me escapó de mis cálculos, alfil C1. Tras, por ejemplo, torre C7, alfil C6,
alfil F8, torre F8, caballo por F8, dama por E8, caballo por E8, torre por F8, rey H7, torre por E8, rey por H6 y finalmente torre por E5. Y aquí el módulo te da un +4, así como si sorteáramos numeritos. Recordar, el módulo es una ayuda para identificar patrones, errores, localizar errores y ver de dónde proceden. Sobre todo esto es muy importante. No es el simple hecho de localizar errores, sino ver de dónde proceden. Estas líneas tan maquineras no nos tienen por qué torturar. Ya os digo. Volvamos atrás y yo aquí jugué, tras rey E8, jugué alfil por E5. Alfil por E5. Claro, según el módulo, esto es una imprecisión. Tras dama E8, jugué torre F7, mi joven rival está obligada a capturar, maté con jaque, rey G8, torre F1, alfil C5, jaque, rey H1, y tras alfil D4 de mi joven rival, esta jugada que parece muy activa pierde. Esto sí que entraba en mis juegos durante la partida. La jugada que se me escapó fue realmente la que aguanta más esta posición, que en vez de alfil D4 era la increíble alfil E3. Tras esta jugada tengo que jugar muy fino y una línea posible hubiera podido ser torre F5, tras alfil D2, torre H5, amenazando cositas, con la amenaza vaya del jaque para siempre en H8, nada de cositas, sino jaque forever, directamente. Mi rival hubiera tenido que comer dama por caballo, tras torre a H8, jaque, rey por H8, dama por F7, D por C4, dama por E6, torre F8, amenazando mate en F1, que mi rival también sabe hacer jaques forever, eso doy fe que lo he visto muchas veces en el tablero. Y tras dama por C4, este juego, esta posición es diabólicamente incierta. Una posición muy complicada. Ya os digo, pasemos otra vez a la partida. Y tras el alfil D4, jugué dama H6, dama F7, comiendo el caballo, es jugada única, tras torre por F7, rey por F7, dama F6, jaque, rey G8 y alfil por D4, y aquí las negras abandonaron elegantemente. Ya os digo, una vez chequeado todo, una vez todo chequeado, por supuesto, una vez todo chequeado, suscribiros al canal, ya os digo, una vez chequeado todo, con vuestros análisis, con los análisis del módulo, haríais unas conclusiones finales. Y eso, en cada partida que lo hagáis, os ayudará a elevar vuestro ajedrez. Bueno, a los jabatos que habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Hoy no hemos dado pinceladas, ¿eh? Hoy hemos pintado la casa entera. Pero bueno, consideraba que el tema es muy importante si en verdad quieres mejorar en el juego del ajedrez. Otra causa. El próximo 12 y 13 de octubre se va a jugar la 10ª edición del torneo Ciudad de Ibiza. Es un torneo al que yo le tengo mucho cariño. Los 2 últimos años lo he jugado. Lamentablemente, este año no lo puedo jugar por motivos de trabajo. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este torneo,
En el año 2017 contaba entre el elenco de jugadores con el gran maestro Jan Timman, leyenda viva del ajedrez. Y el año pasado, sin ir más lejos, estaban los archiconocidos Divis y por supuesto, el gran maestro y showman Pepe Cuenca. Bueno, se celebra partidas de, si no recuerdo mal, son de 15 minutos con un incremento de 2 segundos. Aparte de que una organización magnífica, tiene la sala más espectacular del juego que he visto yo en mi vida. Y he visto muchas. Bueno, y aparte, este trofeito el año pasado se vino para acá, para casa, a la buchaca, que decimos en Valencia. Bueno, eso demuestra que en Ibiza no solo está David Guetta y la música trans. Bueno, lo dicho, unos jaques amistosos y nos vemos. Pondré información en la descripción del vídeo por si alguien está interesado en el torneo de Ibiza.